Hola, los saludo con mucho cariño a cada uno de ustedes. Me presento, yo soy el padre Carlos Peñas Artigas, soy sacerdote redentorista y estuve en la ciudad de Valdivia sirviendo en la parroquia de Cristo Rey algunos años, ya de 2014, algunos años sirviendo ahí en la comunidad parroquial y participando y acompañando a esa comunidad cristiana. Se dio la posibilidad de poder participar de la experiencia de cursillos, que me invitaron un año a participar. Lamentablemente no pude asistir por distintas razones, pero el año siguiente se dio la instancia y participé del cursillo número 45 que se realizó en la ciudad de Valdivia. Lo puedo resumir en una palabra: fue una experiencia potente, potente en el sentido de encuentro profundo con Dios. Evidentemente uno como sacerdote lo experimenta, lo vive día a día, pero esa experiencia de cursillo marcó de manera positiva también en mi vida cristiana, en mi vida de fe, en mi seguimiento de Jesucristo y mi servicio también al pueblo de Dios. Por eso digo que fue una experiencia potente. Me permitió haber vivido ese tiempo de cursillos con mucha intensidad, con mucha fuerza, experimentar la oración de hermanos y hermanas, de saber que de distintos lugares del mundo, que eso es interesante, estaban rezando por mi persona y por quienes estábamos también participando de esa experiencia de fe. Por eso, si lo puedo resumir en una palabra, fue una experiencia potente en lo personal y me ayudó sobre todo en la visión de iglesia, pero también de mayor compromiso y mayor fuerza en el seguimiento del Señor, como decía, y también en el servicio a los hermanos. Una experiencia de Dios y que yo agradezco y valoro hasta el día de hoy. Agradezco también a mi padrino, que fue don Raúl Flores, que él me orientó, me acompañó, rezó también junto a su familia por mi persona, y eso se agradece y uno no lo olvida. Esa fue mi experiencia vivida en el cursillo número 45 realizado en la ciudad de Valdivia. Una experiencia potente, como decía, pero también de mayor compromiso, de mayor intensidad y mayor punch, podríamos decir, al servicio del pueblo de Dios. Y bueno, y desde la alegría, desde lo que uno es, seguir sirviendo a los hermanos. Yo actualmente estoy aquí en la ciudad de Penco como párroco también, y formando comunidad con otro hermano sacerdote, el padre Antonio Tapia. Eso con respecto a mi vida, con respecto a la vivencia de cursillos y con respecto a lo que ha significado a posterior para mi vivencia personal y también mi vivencia de fe. Voy a compartir con ustedes ahora el texto bíblico que me han pedido que pueda hacer lectura de él y también poder reflexionar, sacar ahí algunos tips, algunas orientaciones con clara conciencia, y que cada uno de nosotros, de su experiencia de fe, va haciendo también con la palabra de Dios un caminar junto al Señor. Del Evangelio de Lucas, del capítulo 6, versículos del 43 al 49. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos, porque de los espinos no se recogen higos, y de las zarzas se vendimian racimos. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el malo de su mal corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hace lo que yo les digo? Les diré a quien es semejante todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y la cimentó sobre roca. Vino una inundación y el río se desbordó contra esa casa, pero no pudo destruirla, porque estaba bien construida. Pero el que oye y no las pone en práctica es como aquel que edificó su casa a ras de tierra, sin cimientos. Cuando el río se desbordó y las aguas dieron contra ella, se derrumbó enseguida, convirtiéndose en un montón de ruinas. Palabra del Señor. Bien, después de haber escuchado el texto del Evangelio de Lucas,
del capítulo 6, versículos del 43 al 49, poder reflexionar sobre esta palabra que Dios nos comunica hoy en el contexto también de la pandemia que estamos viviendo, pandemia y post-pandemia que estamos también experimentando y viviendo como humanidad, que es lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, cómo nos ilumina, nos fortalece también en este caminar, en este peregrinar y sobre todo en este tiempo que no es fácil para ninguno de nosotros, de aislamiento físico, de muchas restricciones con la finalidad también de cuidar y proteger la vida humana, que eso también es fundamental, con todas las incomodidades, con todo lo que implica vivir este tiempo de pandemia y de post-pandemia. Estoy con ustedes desde este lugar donde nosotros transmitimos cada día la celebración de la Eucaristía a través del Facebook, un lugar también ya significativo para nosotros. A mi mano derecha, arriba, ustedes encontrarán un altar donde hemos entronizado la palabra de Dios. Estamos en el mes de septiembre, mes también de la Biblia. Dos alcances con respecto al texto que hemos proclamado, que hemos escuchado. Uno tiene que ver con algo que es muy propio del mundo y de la cultura judía, que mira a la persona humana, al ser humano como una totalidad, íntegro en este sentido. Y colocan el corazón, y nosotros podríamos incorporar hoy en día, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los avances que hemos alcanzado, el corazón como el lugar donde se toman las decisiones, buenas o malas, pero es el corazón. Nosotros decimos hoy en día también es nuestra conciencia moral, que nos mueve a hacer el bien y a evitar el mal. El Concilio Vaticano II va a hablar de la conciencia moral como el sagrario, es donde el hombre se encuentra con Dios y donde Dios lo invita evidentemente a hacer el bien y a evitar el mal. Desde ahí entender esta primera parte del texto bíblico que hemos proclamado, que hemos escuchado y que hace relación precisamente con esto que es fundamental en nosotros y tiene que ver con el corazón. Y la boca evidentemente a hablar de la abundancia que tenga el corazón, y desde ahí el corazón puro, el corazón bueno, que no está manchado por la discordia, por el odio, por la venganza, y es lo que tenemos que ir cultivando también en nuestra vida. Y la invitación que nos hace Jesús para evidentemente dar frutos buenos, que sean buenos para la humanidad, buenos para nosotros, buenos para la familia, sobre todo, insisto, en este contexto de pandemia y pospandemia que estamos viviendo. Mirar entonces, revisar ahí nuestro corazoncito, cómo está y qué acciones estamos decidiendo y tomando también con clara conciencia, que en el fondo es nuestra conciencia moral la que nos mueve evidentemente a hacer el bien y a evitar el mal. ¿Estamos escuchando o no estamos escuchando? Y lo segundo, que hace referencia a la casa edificada sobre piedra. Me parece que este tiempo de pandemia y de pospandemia precisamente nos ha clarificado esto con muchos alcances y tremendamente fuerte también, sobre todo desde la palabra de Dios. Si hemos llegado hasta aquí, si hemos superado muchas dificultades, muchos problemas, ha sido porque nos hemos acompañado por la palabra de Dios. Ha sido nuestra fortaleza. No podemos llegar hasta nuestros templos, no podemos llegar hasta nuestras capillas, pero eso no significa que como cristianos y como católicos dejemos la palabra de Dios de lado, o como si no nos estuviera diciendo nada hoy en día frente a nuestro dolor, frente a las dificultades que estamos enfrentando. Todo lo contrario. Y desde ahí podemos entender cómo la palabra tiene un carácter sacramental. Está instalada, podríamos decir, al interior de nuestra familia, al interior de nuestros hogares y puesta también en nuestros corazones, para que el escucha de la palabra de Dios, la reflexión de la palabra de Dios, sigamos haciéndonos cargo de esta pandemia, enfrentándola, pero también superándola. Y eso es importante también tenerlo presente. Insisto, si hemos llegado hasta aquí, es porque hemos edificado nuestra vida personal, familiar y social con esta sólida base, con esta piedra angular, que es la palabra de Dios y que en el fondo es Jesucristo. Quiero invitarlos en este tiempo de pandemia y pospandemia a mantener la esperanza, viva la esperanza, y sobre todo cada uno de nosotros como cursillistas, no perder la sonrisa, no perdamos la sonrisa, no perdamos la esperanza, no perdamos esta dimensión celebrativa también de la vida frente a todo lo que estamos viviendo, y que con ello demos testimonio también a los demás, poder fortalecer también a otros que estén más debilitados en la fe, en su experiencia o su seguimiento de Jesucristo.
que nuestro corazón bueno, nuestra conciencia, nos mueva siempre a escuchar la voz de Dios y su palabra, su mensaje, provoque resonancia también en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en este contexto de pandemia y pospandemia. Bueno, me despido, muy grato de poder conversar con ustedes, de poder llegar a través de este medio, muy contento también de poder saludar a cada uno de los cursillistas y como decimos los cursillistas, de colores, que así en el fondo es la vida a pesar de esta pandemia y pospandemia. Me despido, chao amigos, cuídense y un saludo cariñoso de mi parte para cada una de sus familias y nos seguimos acompañando en la oración. Chao amigos.